Cuando los marineros a bordo del dragón marino avistaron algo extraño en el agua durante su patrullaje rutinario en el Océano Índico, gritaron alarmados, llamando urgentemente a refuerzos. Ninguno de ellos esperaba enfrentarse a una situación que pondría a prueba los límites de su entrenamiento e imaginación. Ante la tripulación del buque patrullero Dragón Marino, dedicado a la protección de la flora y fauna marina, se extendía el vasto Océano Índico. El capitán Jimbo Matano estaba al mando. Había sido un largo día de patrullaje, y la tripulación estaba lista para regresar a puerto. De repente, el intercomunicador del barco cobró vida. La voz de la primera oficial Amira Patel sonaba firme pero con un matiz de confusión. «Capitán, tiene que ver esto. Hay algo extraño en el agua a unos 500 metros de nosotros, en el lado de estribor». El capitán Matanó frunció el ceño, alzando sus binoculares para examinar la zona que Amira señalaba. Al principio, no vio más que el interminable azul. Luego, apareció una silueta oscura, diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado en sus décadas en el mar. «Todos a cubierta», ordenó, con una mezcla de autoridad y tensión en su voz. «Tenemos un objeto no identificado en el agua. Acérquense con precaución». Mientras el dragón marino se acercaba a la figura misteriosa, expresiones de asombro se extendieron entre la tripulación. La bióloga marina, la DRA. Sarah Chen se acercó a la barandilla, su curiosidad científica despertada por la vista inusual. «¿Qué cree que es, doctora?», preguntó alguien, con los ojos fijos en la extraña forma en el agua. La doctora. Chen sacudió la cabeza, desconcertada. «Nunca he visto algo así. Es demasiado grande para pertenecer a alguna especie conocida en estas aguas, pero definitivamente está vivo. Miren cómo se mueve». La figura se retorcía en el agua, levantando chorros de espuma. Un sonido lúgubre y lastimero resonaba sobre las olas, diferente a cualquier otro que la tripulación hubiera escuchado. El rostro del capitán Matanó palideció, sus nudillos se tensaron en el timón. «Esto no puede ser real», murmuró para sí mismo. «¿Qué sucede, capitán?», preguntó Amira, percibiendo su inquietud. Antes de que él pudiera responder, la tripulación dejó escapar un grito colectivo. La figura rompió la superficie por un momento, revelando una piel gris y resistente que se asemejaba extrañamente a un torso. «Dios mío», susurró la doctora. Chen, su mente lógica luchando con la increíble visión. «¿Es eso un elefante?». Como si respondiera, la criatura emitió un sonido de trompeta que despejó cualquier duda. Contra toda lógica, en medio del Océano Índico, a kilómetros de la costa, nadaba un elefante. «¿Cómo puede ser?», gritó Amira, su voz teñida de pánico. «¿Qué hacemos, capitán?». El capitán Matanó, sacudiendo su asombro, dejó que sus años de experiencia lo guiaran. «Hacemos lo que siempre hacemos», declaró firmemente. Salvamos vidas. Activen la alarma y llamen a los refuerzos. Vamos a salvar a este elefante. Con la alarma sonando por todo el barco, la tripulación se puso en acción, siguiendo su entrenamiento riguroso a pesar de las circunstancias surrealistas. Amira se apresuró al centro de comunicaciones, enviando señales de socorro urgentes y solicitudes de apoyo. La doctora Chen y su equipo de biólogos marinos se reunieron para idear un plan de rescate para este animal terrestre atrapado en el océano, una situación que nadie podría haber previsto. Mientras la tripulación trabajaba en una estrategia de rescate, los pensamientos del capitán Matanó se aceleraban. Reflexionaba sobre los últimos días, buscando alguna pista que pudiera explicar la presencia de un elefante tan lejos en el mar. El dragón marino tenía una rica historia como un buque dedicado a la protección marina. Fue comisionado por la Guardia Costera de la India hace 15 años y luego asignado a un grupo de trabajo conjunto para proteger los diversos ecosistemas del Océano Índico. La tripulación estaba compuesta por un equipo cuidadosamente elegido de expertos, cada uno aportando habilidades y experiencias únicas. El capitán Jimbo Matanó, un veterano experimentado de la Marina India, había liderado el dragón marino. Durante los últimos 5 años, conocido por su enfoque calmado en situaciones de crisis. La primera oficial Amira Patel se unió al equipo hace 3 años,
después de graduarse de la Academia Naval, ascendiendo rápidamente a su puesto actual debido a su mente aguda y habilidades de liderazgo. La doctora Sarah Chen, la bióloga marina principal, llevaba 2 años a bordo del dragón marino después de una exitosa carrera en investigación. Ahora, la tripulación tendría la oportunidad de demostrar su compromiso con la conservación de la vida marina en circunstancias extraordinarias. La misión actual del dragón marino había comenzado como una patrulla rutinaria, parte de los esfuerzos de monitoreo en un vasto tramo del Océano Índico, conocido por su rica biodiversidad y frecuentes actividades de pesca ilegal. La tripulación pasó los primeros 2 días de patrullaje realizando chequeos estándar, monitoreando la calidad del agua, observando la vida marina y vigilando atentamente cualquier señal de embarcaciones no autorizadas en áreas protegidas. Sin embargo, el tercer día, su misión dio un giro inesperado. El dragón marino recibió una serie de mensajes misteriosos de pescadores locales que trabajaban cerca de una isla remota y escasamente poblada, a unos 100 millas náuticas de su ubicación. Los mensajes hablaban de sonidos extraños que resonaban por la noche, descritos alternativamente como lamentos tristes y rugidos ensordecedores. Algunos pescadores incluso afirmaron haber visto grandes formas oscuras moviéndose cerca de la costa en las primeras horas de la madrugada. Al principio, el capitán Jimbo Matano era escéptico ante estos informes, atribuyéndolos al aislamiento nocturno de la vida marina y la vida en la isla. Sin embargo, a medida que los informes continuaban, cada uno similar al anterior, decidió que valía la pena investigarlo. El dragón marino cambió de rumbo para acercarse a la isla, llegando al atardecer del tercer día de patrullaje. Al acercarse a la costa, la tripulación notó signos extraños de actividad. Campamentos abandonados y equipo tirado en la playa, como si los dueños hubieran huido apresuradamente. Más intrigante aún, descubrieron grandes huellas profundas que conducían desde la vegetación densa de la isla hasta el borde del agua. La doctora Sarah Chen estaba especialmente interesada en estas huellas. No se parecen a nada que haya visto antes, comentó, agachándose para examinarlas de cerca. Demasiado grandes para la fauna local en una isla de este tamaño. Se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza como si descartara una idea inconcebible. Con el tiempo, el capitán Matano recordaría este momento como el punto de partida de su increíble aventura. Esa noche, anclados frente a la costa, la tripulación mantuvo guardia en turnos. Varios marineros informaron haber escuchado sonidos extraños llevados por la brisa nocturna, ruidos bajos y retumbantes que hacían vibrar el aire a su alrededor. Sin embargo, al amanecer, todo estaba en calma, y una inspección minuciosa de las áreas accesibles no arrojó nueva evidencia. Sin signos concretos de peligro o amenazas ambientales, el capitán Matano reanudó la ruta de patrullaje habitual. Los misterios de la isla quedaron relegados como una simple curiosidad para comentar durante largas noches de guardia. Las reflexiones del capitán Matano fueron interrumpidas por la voz de Amira, cargada de preocupación. «Capitán, los refuerzos más cercanos no llegarán hasta dentro de unas horas. Por ahora estamos solos». La gravedad de la situación golpeó a la tripulación. Enfrentaban una misión de rescate sin precedentes, con recursos limitados y sin equipo especializado. El sonido de trompeta del elefante se debilitaba a medida que su cuerpo masivo luchaba por mantenerse a flote contra las olas implacables. Se les acababa el tiempo. «No podemos esperar a los refuerzos», declaró el capitán Matano, sacudiendo su asombro por la presencia improbable del elefante. «Necesitamos actuar ahora si vamos a salvar a este animal». «Dro. Chen, ¿cuáles son nuestras opciones?» La doctora Chen lucía pensativa antes de sugerir el único plan que se le ocurrió. «Necesitamos actuar como una boya para el elefante. Aseguraremos cuerdas alrededor de su cuerpo y trataremos de llevarlo a la costa». El capitán Matano la miró, asombrado, antes de asentir con decisión. «Ya escucharon a la doctora. Chen», llamó a la tripulación. «Recojan todas las cuerdas que tengamos y prepárense para atar al elefante». Mientras la tripulación se movilizaba, la seriedad de su misión se volvía indiscutible. Estaban a punto de intentar un rescate diferente a cualquier otro que hubieran emprendido o imaginado. El elefante,
Una criatura adaptada a la tierra, luchaba por mantener su inmenso cuerpo a flote en el agitado océano abierto. Varios marineros intentaron atar su trompa o colmillos, pero los movimientos desesperados del animal hacían casi imposible asegurar un agarre. En pocos minutos, quedó claro que la única forma de sujetar las cuerdas alrededor de su cuerpo sería que alguien se acercara al elefante directamente. Se formó rápidamente un plan. Unos valientes marineros intentarían llegar al elefante usando los botes de rescate del barco. Sorprendentemente, varios voluntarios dieron un paso al frente. El capitán Matanó dio órdenes, su voz elevándose por encima del ruido de las olas y el sonido cada vez más débil de la trompeta del elefante. Bajen los botes de rescate, no podemos perder ni un minuto. Se desplegaron rápidamente 2 botes inflables, cada uno con un equipo de 4 personas. La doctora Chen insistió en unirse a uno de los botes, su mente ya planeando estrategias para mantener al elefante a flote. A medida que se acercaban al animal en apuros, la enormidad de la tarea se hacía evidente. La piel gris del elefante brillaba en la luz del atardecer, y su trompa se alzaba desesperadamente en un intento de respirar. Sus ojos, exhaustos y llenos de miedo, parecían suplicar ayuda a la tripulación que se acercaba. Sin embargo, incluso en su estado debilitado, la inmensa criatura seguía siendo un animal salvaje capaz de herir gravemente a cualquiera que se aventurara demasiado cerca. La idea de sumergirse en el agua para asegurar las cuerdas pesaba en la mente de los rescatistas, que comenzaron a considerar alternativas. «Necesitamos mantener su cabeza sobre el agua», gritó la doctora Chen por encima del ruido de las olas y el motor del bote. «Si no lo estabilizamos, no sobrevivirá hasta que lleguen los refuerzos». Amira, piloteando el segundo bote, sugirió: «¿Qué tal las balsas salvavidas? Podríamos intentar crear una especie de plataforma flotante». La voz del capitán Matanó llegó a través de las radios. «Háganlo. Usen lo que necesiten. Salven la vida de ese animal». Las siguientes horas fueron una ráfaga de actividad. La tripulación trabajó sin descanso, inflando y asegurando chalecos salvavidas al elefante como una especie de sistema de flotación improvisado. Fue un trabajo peligroso y agotador. El elefante, desorientado y presa del pánico, se debatía en el agua, casi volcando los pequeños botes en varias ocasiones. Un joven marinero, Raúl, fue lanzado por la borda por una ola particularmente fuerte causada por las patas agitadas del elefante. Sus compañeros observaron con horror cómo desaparecía bajo la espuma hirviente, pero momentos después, surgió, jadeando por aire pero aún aferrado al salvavidas que intentaba asegurar. La tripulación abandonó rápidamente este plan, dándose cuenta de que la única forma de ayudar al elefante era atar cuerdas alrededor de sus patas. 4 hombres se ofrecieron valientemente a sumergirse, y a pesar de sus propios temores, el capitán Matanó accedió a que lo intentaran. Trabajando bajo poderosos reflectores que formaban un pequeño oasis de luz en el oscuro océano, maniobraron con cuidado mientras el sonido de trompeta del elefante se hacía más débil, aunque continuaba luchando, haciendo el rescate aún más desafiante. Pero el equipo no estaba dispuesto a rendirse. Para medianoche, finalmente habían logrado asegurar las cuerdas alrededor de las 4 patas del elefante, atando los extremos juntos y lanzando cuidadosamente el manojo a bordo para que la tripulación pudiera jalar y mantener al animal a flote. Aunque el cuerpo masivo del elefante ahora estaba en gran parte sostenido y su cabeza permanecía sobre el agua. Su prueba estaba lejos de haber terminado. Aunque ya no estaba en peligro inminente de ahogarse, el elefante mostraba signos de agotamiento severo e hipotermia. Su respiración era dificultosa, y había dejado de responder a sus voces. La doctora Chen, empapada y visiblemente preocupada, habló con urgencia con el capitán Matanó por radio. Necesitamos calentarlo. Los elefantes no están hechos para permanecer en agua tan fría. Podría entrar en shock. Pensando rápidamente, el capitán Matanó tomó una decisión. Usaremos las mantas térmicas de nuestros kits de emergencia. Cubran la mayor parte de su cuerpo posible. La tripulación emprendió esta nueva tarea con determinación. Usando balsas salvavidas de repuesto como apoyo, colocaron grandes mantas térmicas sobre las áreas expuestas de la piel del elefante, luchando contra el constante vaivén de las olas.
Al amanecer, la luz temprana reveló una escena esperanzadora. La condición del elefante se había estabilizado, aunque seguía siendo crítica. La agotada tripulación del dragón marino mantenía una vigilancia constante sobre su enorme carga. De repente, Amira, escudriñando el horizonte, vio algo que le aceleró el pulso. «Capitán», llamó emocionada por la radio, «veo algo». Acercándose desde el este venía una aeronave. Se escucharon vítores de la cansada tripulación cuando las formas distantes se materializaron en 2 helicópteros pesados, cuyos rotores resonaban mientras se acercaban. La ayuda finalmente había llegado. La siguiente fase del rescate fue igual de compleja. Coordinándose con las tripulaciones de los helicópteros, el equipo del dragón marino trabajó para colocar un arnés alrededor del cuerpo del elefante, tarea que requería que algunos miembros de la tripulación se sumergieran nuevamente, pasando correas bajo el cuerpo masivo del animal. Cuando los helicópteros levantaron con cuidado al elefante del agua, la tripulación del dragón marino contuvo la respiración. Suspendido entre las 2 aeronaves, el agua caía de su cuerpo en cascada, y el elefante parecía una visión imposible, desafiando la gravedad. La procesión avanzó lentamente hacia la costa más cercana, con el dragón marino siguiéndoles de cerca. Al llegar a tierra, se enfrentaron a un nuevo desafío: encontrar una playa estable y lo suficientemente espaciosa para soportar el peso del elefante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, localizaron el lugar ideal. Los helicópteros bajaron con cuidado al elefante sobre la arena, y en cuanto sus patas tocaron tierra firme, el animal pareció cobrar vida con energía renovada. Emitió un sonido de trompeta triunfal que resonó por toda la playa, un sonido de alivio y alegría que hizo que muchos de los rescatistas derramaran lágrimas. Mientras los expertos en fauna silvestre atendían al elefante, la tripulación del dragón marino se reunió en la playa, exhausta pero eufórica. Habían logrado lo imposible. Habían salvado un elefante en medio del océano. El capitán Matanó observaba a su equipo con orgullo, sabiendo que ninguno de ellos olvidaría jamás ese día. Fue un poderoso recordatorio de por qué eligieron esta vida y misión: proteger y preservar las maravillas de la naturaleza. Su trabajo en equipo, su perseverancia y un poco de suerte les habían ayudado a superar un desafío inimaginable. En los días siguientes, se reveló la verdad detrás del viaje del elefante. El animal había sido parte de una pequeña manada en la isla que habían visitado antes. Una tormenta severa provocó un deslizamiento de tierra, asustando a los elefantes y obligándolos a huir. En medio del caos, este elefante en particular había sido arrastrado al océano por una corriente fuerte. Los informes anteriores de sonidos extraños y huellas que llevaban al agua cobraron sentido, desentrañando el misterio a la luz del increíble rescate. La noticia de la extraordinaria operación se extendió, y la tripulación del dragón marino fue celebrada como heroica. Su pensamiento rápido, valentía y determinación frente a obstáculos abrumadores salvaron una vida e inspiraron a personas de todo el mundo. Reflexionando sobre la experiencia, el capitán Matanó comprendió que su patrullaje rutinario se había convertido en algo extraordinario. Un testamento de los misterios del océano y la preparación necesaria para proteger su vida. El elefante rescatado, ahora seguro y reunido con su manada, se convirtió en un símbolo de resistencia y las maravillas de la naturaleza. Para la tripulación del dragón marino, fue un día que atesorarían por siempre, un recordatorio de cuando encontraron algo extraño en el agua, sintieron una oleada de temor y finalmente aceptaron el desafío. ¿Qué harías si estuvieras en la posición del capitán Matanó? ¿Cómo te sentirías ayudando a un invitado tan extraordinario en el océano? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación y mantente atento a más historias increíbles como esta.